La vida es un hecho que se inicia con el nacimiento, o con la fecundación si se quiere, pero de facto a nivel social con el nacimiento y concluye con la muerte. O sea, ese es el tiempo vital de la persona. Por lo tanto, la muerte hay que verlo pues, con naturalidad y desproveerla de todas las connotaciones negativas que tiene. Porque claro, tanto para los creyentes que tienen una visión de trascendencia tras la muerte, como para los no creyentes, pues es lo mismo en realidad. ¿Por qué? Porque esa persona a lo largo de su periodo vital ha realizado cosas, ha hecho cosas, ha escrito libros o no, ha plantado árboles, ha tenido hijos, o sea, ha hecho seguro montones de cosas, o no ha tenido hijos, ni ha plantado árboles, ni ha escrito libros, pero ha hecho cosas que socialmente le han convertido en un ser útil para la sociedad. Ha ayudado a personas, es decir, es todo un listado de cosas bueno, marcan de alguna manera la vida de cada uno de nosotros. Y cuando uno ya se está acercando a los momentos previsibles de que su vida acabe, que eso sucede lógicamente en la cuarta edad, digamos, bueno, pues eso tiene que haberse reflexionado y tiene que aceptarse. Uno no puede hacer lo que Trump, agarrarse a la vida de una forma tan brutal que te acaben tirando de la vida con el sillón incluso puesto. Es decir, de la vida hay que salir pues con la cabeza bien alta y con dignidad y con la mayor dignidad posible. Gracias, muy amable. De nada. No se te oye, Alfonso. Recording has stopped. Que está hablando Alfonso, pero que no se le oye bien. Un poco solo. Ahora. Un poco mejor. Un poco mejor. Vamos a quitar el... No toques nada. Es la representatividad de los actos, o sea, los gestos que hacen en señal de respeto a los mayores, incluso al cadáver. Sí. ¿Cómo lo tapan para ocultarlo de la vista de los demás, para que no ofenda a los ojos de la gente que le está atendiendo? Lo hacen todo tapado, le frotan con un trapo que es incluso para cedérselo de uno al otro, los compañeros, lo hacían con reverencia y con delicadeza presentando el paño, no entregando, sino presentando. Y lo que más me gusta es que al final es el hecho de que la mujer tiene que admitir que lo que hace el marido está bien, porque se comprueba, tanto la mujer como el hijo de la señora de los baños, que ven que al final también todos tienen que pasar por ahí, incluido él. Entonces, me parece a mí que tiene no sé si se me ha oído, pero me callo ya. Sí, te oigo, sí. Pues vale. A ver, también aquí hablamos. Venga, habla Pilar. Bueno, mira, pues a mí lo que más me gustó de la película es la ternura que tiene la mujer del chico cuando se da cuenta de toda la maravilla que hace con el cuerpo. Eso es lo más impresionante de la película para mí. La ternura de ella y la comprensión y la aceptación de todo lo que él hace, ¿no? No digo más. ¿Se ha oído? Sí. Perfectamente. Sí. Ahora otro. Si os fijáis,
¿hay alguien hablando o hablo yo? Un momentito. No, habla tú. Digo que si os fijáis, toda la ceremonia del tránsito, como has dicho tú antes, es extremadamente cuidadosa para que en ningún momento se pueda ver nada del cadáver que pueda ofender a la familia o que pueda ofender al cadáver. Porque claro, velan muchísimo por la propia privacidad y la intimidad de la persona a la que están arreglando. Vosotros tened en cuenta que la sociedad japonesa es una gerontocracia, porque es la realidad. Es decir, ahí está la figura intocable del emperador, pero está la figura de los mayores. Es decir, que son los que tienen sabiduría, los que ya tienen acumulada la suficiente experiencia y sabiduría como para poder permitirse el lujo de dar consejos y en algún sentido moralmente pues gobernar incluso. Más opiniones. Me surge una duda. Me surge una duda. A lo largo de la película, claro, hay que, no sé, hay que estar, porque al final, cuando ves una película, te metes en ese papel, en el papel de la película. Yo, pues eso, lo que se había comentado, pues, al final lloras y te metes en ese papel, ¿no? Entonces yo decía, ¿estaremos todo el mundo preparados para ver esa película? Yo creo que los jóvenes, yo creo que, no sé, apostaría porque no están todavía preparados. Les da mucho miedo, mucha gente es que le da mucho miedo hablar de la muerte. Y a este mundo hemos venido para eso, hemos nacido para morir. Pero eso de la muerte y visto casi tan real como preparan pues eso, al que se ha muerto y la familia ahí toda expectante viendo cómo preparan al cadáver y todo el mundo, yo es que me hacía esa pregunta, ¿no? Todo el mundo estaremos preparados. Yo estuve muy tranquila y muy bien, ¿no? Diciendo, pues es verdad, hacer lo que nos toca. Pero me he hecho esa pregunta. ¿Vosotros cómo lo veis, porfa? Yo, desde luego, a lo largo de la película está permanentemente el amor, el cariño, la ternura. Y a mí eso es lo que quizá más me llamó la atención, el respeto, el amor, la ternura. Y creo que con esa lección nos tenemos que quedar. Cuando uno es tierno, es amoroso, pues bueno, pues... Y respetuoso. Y respetuoso, pues se puede ir contento. Se puede ir de este mundo satisfecho y contento. Eso es lo que a mí me dejó. Aparte de que la música te acompaña precisamente en esa ternura, en ese cariño. Bueno, si os fijáis también, hay un elemento muy importante y es que los preparadores del tránsito dejan al cadáver en su mejor versión. Es decir, a esa persona, a pesar de estar muerta, de hecho lo dice el marido de una de ellas, jamás había estado tan bella. Y si os acordáis, cuando preparan a aquella chica guapísima, pero que en realidad era un chico, que era un travesti, pues lo mismo. O sea que preparaban y dejaban al cadáver absolutamente en la mejor de las condiciones para que fuese despedido por la familia y por la sociedad, claro. En fin, eso es otro dato que hay que tener en cuenta de esta película. De todas formas, yo creo que ya eso ya lo estamos viviendo, ¿no? Porque cuando ya a los cadáveres aquí también se les prepara mucho, no es como antaño que estaban, pero ahora como están en los sanatorios y eso vas y
y dices, jo, qué maravilla, parece que está vivo. Entonces, que ya nosotros estamos ya en una sociedad mentalizada que va por ahí, que ya no es como antes. Sí, pero yo creo que hay una diferencia importante, que la preparación del cadáver es en Japón, es una preparación en la que salta la belleza de esa persona, eh, aparte de connotaciones estéticas. En cambio aquí, que efectivamente hemos pasado una situación como la que comentabas, de que al cadáver se le ponía en el ataúd, normalmente se le velaba en casa, los arreglos que se le hacían eran prácticamente nulos, pues es afeitarlo, dejarlo, si era hombre, dejarlo, pero por ejemplo a las mujeres difícilmente se les pintaba ni nada de esto. La evolución de toda la tanatología, o sea, el tratamiento de los cadáveres por parte de las funerarias ha estado encaminada, pues lógicamente, últimamente a presentar el cadáver como natural, digámoslo de alguna manera, ¿no? Pero sí, efectivamente esto se incorpora a la sociedad occidental. Alfonso, puedes hablar, sí, adelante. Yo lo que quisiera que me aclararais, si es posible, es una de las cosas de la película. Se cuentan dos sueños. Primero es ella la que le cuenta al marido que ha soñado que estaba en un túnel oscuro y que al final ve una luz, que yo creo que es el marido, interpreto. Pero luego él cuenta otra en el que solo ve un túnel oscuro y, si no me recuerdo mal, lo ve sin salida. O lo ve, o no ve la salida que hay al fondo. Esa cosa no me quedó clara. A ver si alguien me aclara eso. ¿Se me ha oído? Sí, yo te he oído perfectamente. Miquel, ¿quieres decir algo? No, adelante, Paco. No, eso está de alguna forma relacionado, enlazado con las perspectivas que cada uno tiene. Es decir, cuando uno ve la vida negra, las perspectivas son oscuras, son difíciles, pues evidentemente el final del túnel no tiene precisamente una especial iluminación. En cambio, ella ve las cosas más en un ámbito más positivo. Por ejemplo, cuando él está agobiado y angustiado diciendo, bueno, aquí tenemos un violonchelo que ha costado, porque ella no sabe lo que ha costado, y él le dice que ha costado $18,000, pues entonces ella se alarma, pero rápidamente le da la solución. Dice, bueno, pues vamos a venderlo. Y él, esa solución que en principio no la veía ni siquiera se la había planteado, de pronto recapacita y dice, pues es verdad, tengo un violonchelo que me regaló cuando era niño y lo conservo, y lo conservaba precisamente en la casa del pueblo. Quien pierde el trabajo es él, y ella en cambio deja el suyo para acompañar a su marido, porque ella también tenía trabajo, ¿eh? Si tú tienes una perspectiva más o menos de posibilidades, de que hay salidas, de que no todo conduce a la destrucción, pues tu final del túnel tiene una cierta iluminación. Y si no, pues es todo lo contrario, es un túnel oscuro. Yo ya se me escapa el momento en el que es el que cuenta su sueño, pero me parece que es al final, cuando él ya está decidido y se lo dice a la mujer, cuando ya está decidido que quiere quedarse de arreglador de cuerpos, es cuando cuenta eso, o sea, cuando ya parece que él tiene claro su futuro. O sea, por eso me extraña que él hable de un túnel oscuro sin salida cuando él ya ha tomado postura. Es ella la que ve un sueño que tiene arreglo, pero lo ve cuando todavía las cosas no están claras. No sé, yo no lo acabo de entender.
Pues ahí tienes precisamente uno de los mejores ejemplos. Él ha tomado una decisión, porque él lógicamente se lo ha planteado y de hecho ha rechazado la posibilidad de ser un transitador. Eso lo ha rechazado, pero luego lo ha venido aceptando. Y lo acepta ¿por qué? Porque se da cuenta que, en primer lugar, él es un medio de vida, pues mucho mejor que el que tenía antes, como violonchelista en la Orquesta Filarmónica. Tiene mucho más recursos económicos. Y no solo eso, es testigo porque, de hecho, digamos que el otro actor, que es el responsable de la funeraria, un buen día, pues le invita a probar las delicatessen que le está comiendo, que son cosas carísimas. Por ejemplo, pues pez globo en Japón es prohibitivo. Y en cambio se puede permitir el lujo de comerlo. Cuando él empieza a interiorizar todas estas cosas, además de que se da cuenta de que en el fondo lo que está haciendo tiene una gratificación social. O sea, no es una cosa terrible como él se la plantea en un principio de que aquello no. Hay una gratificación social que se refleja en el agradecimiento de las familias. Y cómo las familias, pues incluso a veces hasta le ofrecen comida, que para ellos, acordaros aquellos buñuelos o no sé qué es lo que le dan. Bueno, lo cierto es que cuando él le plantea a su mujer y ya ha decidido que va a seguir con esta profesión, pues claro que ve en el fondo el panorama oscuro. ¿Por qué? Pues porque ella le ha amenazado. Ella le ha dicho claramente que qué va a ser eh, qué va a pensar la gente, qué va a opinar su hijo, etcétera, etcétera. Y en consecuencia, pues él no ve claro que si esta decisión la materializa, no vaya a quedarse solo, como así pasa además, ¿eh? Es que es cuestión de situar eso en un momento que en este momento no lo tengo situado. Pero yo creo que lo dice cuando él ya ha decidido quedarse en ese empleo, pues que además yo creo que ya lo toma como vocación, le gusta hacerlo. Sí, O sea, sí. ya no es que lo toma por el dinero o por No, 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 lo no. toma porque le gusta, lo toma por vocación, entiendo yo. Porque, claro, porque él ha visto que hay una gratificación en el sentido moral de la palabra. Es decir, hay personas que cuando ha preparado el cadáver están eternamente agradecidas por lo que ha hecho, cómo lo ha preparado, lo bien que lo ha hecho y lo guapo que estaba el ser querido. Eso es evidente. Lo que pasa es que yo también te tengo que reconocer que esta película, la última vez que la vi no ha sido reciente, ha sido hace más tiempo. Pese a que hoy he visto un trozo. Bueno, yo la vi ayer, pero es un poco larga y al final Sí, se acaban uno extraviando, Es muy lenta. porque es lenta y es larga. sí. Entonces, pero bueno, sí, estoy de acuerdo. Si la ves una segunda vez, verás cómo se te hace más corta. Es lenta porque la cadencia de por sí es lenta. Es como si fuera todo Sí, a cámara lenta. Y la propia tranquilidad que transmite todo el mundo, pues hace que sea más lenta todavía. la simbiología que usa allí es lenta, pero no se puede representar una calma con rapidez. O sea, eso lo reconozco, yo creo que está muy bien. Sí. Si te fijas, los momentos rápidos de la película son dos. Cuando está interviniendo están ejecutando el cuarto movimiento de la novena sinfonía de Beethoven. Ese es un momento de movimiento y el otro es ella misma, la chica. La chica tiene una interpretación mucho más movida, mucho más vitalista, más visceral, más de manifestarle, pues, Sí, sí, sin duda, sin duda. pero el Bueno, había que resto, hacer un todo, momento. desde la secretaria de la funeraria hasta el responsable de la funeraria, hasta el de los baños, la señora, todos es todo calma, todo lento, todo sosegado. Hay un tercer momento rápido
que es cuando hay una de las familias, la madre, creo que es la madre del difunto, dice que este no era mi hijo, que me lo has cambiado. Sí, Y sí, entonces interviene la familia, pero es muy rápido porque las sí. partes violentas, digamos, las pasan a una velocidad de vértigo para que no afectar, entiendo, al ambiente. Es cierto, es cierto. La de aquella persona que en el fondo está rechazando que su mujer se haya muerto, y cuando se la presentan y hace esa declaración de que jamás estuvo más bella, y la de el chico-chica, que hay una falta de aceptación, incluso un reproche, si os acordáis, es un reproche de la madre hacia el padre, diciéndole, Pero si hubiera nacido chica, no habríamos tenido todos estos problemas. Y el padre se queda el hombre así, que está ahí con la fotografía de su hijo en el fondo, pues con la cabeza baja diciendo, no fui capaz de hacer una hija, ¿no? En vez de un hijo. A ver, otra perspectiva, Ricardo, adelante. Ricardo, el micro. No te oímos, Ricardo. No te digo, Ricardo, micro. Ahora. Sí. ahora, Bien. No, la película me ha gustado. Yo la acabo de ver, ¿eh? He comido pronto y la he visto ahora a la tarde. Y bien, me ha parecido interesante. Es evidente que su vida, pues la vida de la primera figura de la película, pues estaba a falta de algo, sí, en su vida inicialmente, y parece que este nuevo trabajo le completa eso que le faltaba. Está bien, es una película, mucha simbología, mucha calma, mucha paz. Yo no soy personalmente, no soy muy dado a este tipo de preparativos ni ceremonias. Para mí, yo soy de la opinión que el cuerpo hay que cuidarlo vivo, mientras está vivo. Una vez que me pinten la cara o me tapen la cicatriz, ya a mí personalmente, no sé. Yo, ahora, eso sí, como cultura del momento, sí creo, ese momento final, aquí, en esta parte del mundo en la que vivimos, yo creo que tenemos mucho que mejorar en ceremonias de tránsito o de despedida. Eso está claro. Pero yo me centraría en otra, o sea, en esas ceremonias de tránsito, yo personalmente creo que me centraría más en otras cosas. O sea, no, perdón. En ceremonia de tránsito no, para mí el tránsito no sé si hay. Es despedida. En esa ceremonia de despedida, que creo que en esta parte del mundo las que hacemos son manifiestamente mejorables, yo no me centraría en los cuerpos de los difuntos, sino en otras cosas. Es por meter un poco de caña al tema. Sí, sí. Oye, tenemos tradición en eso, ¿eh? Te quiero recordar a Cervantes, sí, y algo que recoge con los duelos y quebrantos. O sea, los duelos y quebrantos, si no sabéis lo que son, os lo digo yo. Normalmente en los entierros se freían trocitos de tocino, trocitos de chorizo, de morcilla, de longaniza. Y se sabía... En tus obras, dices. De Cervantes. No, sí, claro, sí, me refiero a las... Porque el pobre Cervantes murió como murió y ahora para encontrar su cadáver está entre 300 más. Claro, no, pero me estoy refiriendo a que recoge tradiciones, por ejemplo, de Castilla-La Mancha, porque lógicamente está ubicado en Castilla-La Mancha su obra, concretamente el Quijote, y como en los funerales, yo eso lo he conocido de pequeño. Es decir, que ibas a un funeral y estaba claro que había una mesa que servían bistela, había coñac, había anís. No, sí, eso ahora también. En muchos funerales en Guipúzcoa, de la iglesia sales y vas al Choco de enfrente. Bueno, pues ahí tienes un elemento de que efectivamente la muerte puede ser algo también hay que medidas, sí, hay que trabajarlas, estoy de acuerdo. O sea, yo dejaría el cadáver, igual hay que comprar, pues eso, vino y alimento para que los amigos se junten, se tomen un vino juntos hablando del muerto. Y dicen, mira este cabrón por fin, o qué más fuera.
Hombre, no son pocos los que han dejado una cena pagada, ¿eh? Por supuesto, eso sí. Yo trabajaría más esa línea que no la de pintar cadáveres. De todas maneras, ten en cuenta que estamos en la sociedad japonesa. Sí, la película está ubicada en la sociedad japonesa y aquí pues no causa tanto rechazo, por ejemplo, una persona que esté en una funeraria, ni muchísimo menos. Es decir, pero en cambio en Japón sí. Y es un poco los contrastes que quiere remarcar la película, y de hecho lo consigue. No obstante, igual también a mí lo que me gusta de esta civilización, de esta cultura japonesa, es que en estas despedidas o tránsitos, al final es un acto más social. Yo creo que en el mundo occidental hemos alejado la muerte, hemos alejado en el último siglo, porque los cementerios estaban cerca de las poblaciones, pero cada vez nos hemos ido alejando de la muerte como si no quisiéramos saber nada de ese momento, que obviamente conscientemente lo sabemos que llegará, pero nos hemos alejado. Sin embargo, aquí se ve como es un acto social, están los nietos delante en esos momentos, algo que sería casi inaceptable para nuestra generación, nuestra civilización contemporánea. Y luego también yo recuerdo buenos amigos de La Mancha, ya que han salido. Había uno que él ha conocido, un buen amigo Víctor, que vive en Bilbao hace muchos años, desde siempre, y hablaba de que a los muertos se les ponía unas monedas, como podían hacer con los faraones, para el destino al que iban a llegar, y que se solía esconder además en el traje, pues porque había esa creencia o de que se iba a ese más allá, y sin embargo parece que el dinero de más acá funcionaba. Es algo que nos llamaba mucho la atención cuando lo comentaba. Y creo que tenemos miedo a la muerte, y eso no es muy razonable. Igual nos corresponde a las generaciones más mayores el mostrar que se puede mirar de frente a la muerte con naturalidad, porque es algo que llegará y demás, ¿no? Yo recuerdo cuando tuve mi primer nieto hace ya más de 10 años, tengo 3, lo primero que una vez que fue un poco consciente, siempre hablaba de su tatarabuelo, o sea, de mis abuelos, o de mis bisabuelos, incluso ellos que tienen hasta alguna tatarabuela todavía, o sea que... Y me parece interesante el mostrar cómo se suceden las generaciones, cómo se va produciendo esa muerte. Mis hermanos, yo soy el mediano de 3 chicos, perdimos a mi madre. Yo tenía 9 años y 3 días. Mi hermano mayor tenía 10, mi hermano pequeño tenía 6, y la velamos allí en María Muñoz, en Bilbao, en el Casco Viejo. Se amortajaba a las mujeres como si fuesen monjas. Y el féretro estaba ahí en el salón, una casa que estaba en alquiler y que nunca más he podido subir, una casa enorme, y recuerdo que yo creo que la velamos durante 2 días. Era algo, bueno, que formó parte de y sería inimaginable en este momento, ¿no? Porque ahora rápidamente tratamos de que vengan los del tanatorio, que se lo lleven, solamente unos pocos quieren ver. Y bueno, es respetable cualquier opción, pero alejar la muerte no. La muerte está ahí y forma parte de la vida, y hay que prepararse para la muerte. Y estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo ahora también Ricardo, Paco, de que hay que, cuando llega una cierta edad, te preocupas por el legado que dejas, ¿no? El legado en forma de los libros, ha dicho, de árboles o de hijos o de nietos, ¿no? Yo siempre quería ver mi primer nieto, ahora mi aspiración es ver mi primer nieto, ¿no? O los alumnos que has tenido, Paco, que ha tenido tantos alumnos, y Aurora, y otros también hemos tenido alumnos, ¿no? Y no sé, ese legado, ¿no? Que a veces no se sabe. Se dice que los docentes trabajamos para la eternidad, ¿no? Porque algo que me gustó mucho es, una vez que iba mi nieto al colegio, salió un padre de un alumno y dijo, este es tu Aichiche y tal, la Chiche me llaman, y dice, pues es un gran profesor, y había sido un maestro al que yo le había dado clase, ¿no? Entonces, eso dices, mira, aunque no tengas hijos, dejas legados, ¿no? Y esto es importante. Hombre, sin lugar a dudas, claro, sin lugar a dudas. De todos modos, no os extrañéis que haya miedo a la muerte. Primero porque somos hijos de una cultura judeocristiana, y no tenéis más que ver
si os molestéis en leer la Biblia o el Corán, que para el caso de Tauste, tras la muerte hay dos posibilidades, un paraíso o un infierno. Está el Jannah o está el Nar. Y claro, no estamos hablando de cosas menores, estamos hablando de castigos para la eternidad, toda la eternidad. Y de hecho, yo me acuerdo cuando era niño, los curas se esforzaban bien en que entendiéramos lo que era la eternidad y salíamos aterrorizados. Entonces, claro que hay miedo a la muerte, porque ¿quién no ha cometido algún pecadillo o pecadazo? Claro, si te dicen que eso te va a llevar a semejante barbaridad, pues claro que hay miedo. Y luego lo mismo, somos hijos de los clásicos. Si conocéis el Guggenheim, ¿no? De Bilbao. Sí, claro que sí. Pues bueno, hay un equivalente, el monumento funerario a lo que es el Guggenheim como museo, que es el Bosque de la Vida. No sé si alguno os suena o no. Sí, en Leioa, sí. En Leioa, efectivamente. Bueno, pues eso es un cementerio, no es otra cosa más que un cementerio. Si alguno os molestéis... Y por cierto, sé quién fue el inspirador del mismo. Ah, lo sabes. Sí. Bueno, pues entre el mobiliario que hay en el Bosque de la Vida, aparte de los 20 árboles gigantescos de acero corten, hay dos elementos. Un elemento vivo, que es un olivo milenario, o sea, que tiene prácticamente, cuando se trajo, se habían contabilizado los anillos y me parece que tenía entre 1900 y pico y 2002 o 2003. O sea que es posiblemente sea el árbol más viejo de Vizcaya con seguridad absoluta. Y otro de los elementos que existe es un banco extraño, como que es una especie de plataforma, que en realidad lo que está representando es la balsa de Caronte. Y eso pertenece a la tradición griega y a la tradición romana. Y que es nuestra tradición, son nuestros ancestros. Y a los cadáveres, os quiero recordar que efectivamente se les ponían monedas en las cuencas de los ojos para que el balsero cogiese el peaje del tránsito, de llevarlo desde la orilla de los muertos a la orilla o desde la orilla de los vivos al cadáver, a la orilla de los muertos, a ese inframundo en el que se suponía que iban a tener una vida diferente. A ver, más. Y nosotros con nuestros alumnos siempre aprovechábamos, ahora ya no, estamos jubilados, pero aprovechábamos el primer día de clase para ponerles en contacto precisamente con lo que iban a trabajar, que era con los cadáveres haciendo disección en anatomía. Y el respeto que les infundíamos hacia la vida y hacia la muerte, pues se veía reflejado porque el Bosque de la Vida está a 5 minutos de la Facultad de Medicina y bajábamos andando y bajaban jiji, jaja, tal cual. Y después de estar en el Bosque de la Vida, oyendo las explicaciones de que aquí están los cenizas de los donantes que generosamente dieron su cuerpo a la ciencia, y se les explicaba un poco, subían como con otro talante. Y jamás en la sala de disección hemos visto una falta de respeto o, vamos, todo lo contrario. Sí, bueno, es que os estamos hablando dos personas que hemos sido los verdaderos novios de la muerte. No los legionarios, esos que somos nosotros, quienes hemos utilizado unas herramientas que están fuera del comercio de las personas. Es decir, un cadáver no se compra ni se vende. Es decir, o te lo donan o no hay posibilidad de conseguir un cadáver. Y todos los cadáveres han sido fundamentales pues para formar en los 2 primeros años, no sé qué ha pasado aquí. Así, no, sí, has metido. En los 2 primeros años, pues
a los futuros médicos. Sí, antes decías tú el número de alumnos. Yo he tenido la friolera de 11.347 alumnos, exactamente, ni uno más ni uno menos. Y no porque yo me haya molestado en contarlos, sino porque en la despedida, en la última clase, mis estudiantes se molestaron en ir y contar en Zaragoza, en el Colegio Universitario de Soria, en todos los sitios donde yo me estaba dando clase, los alumnos que habían sido alumnos míos. O sea que... Aquí se te cita incluso, ¿eh? Aquí está muy marcado el profesor. Enhorabuena por ello. Aquí se te cita. Sí. Francisco Doñate, Sí. Entre los autores o las obras recogidas. Sí, no, es que yo fui el promotor del Bosque de la Vida. Aquí está, el profesor. O sea, sí, aquí se te cita literalmente. Sí. Todo esto vino, es una cosa curiosa. El culpable del Bosque de la Vida fue un negro. Diréis, ¿un negro? ¿Qué tiene que ver un negro? Pues cuando yo vine de catedrático a esta universidad, no había cadáveres. Es decir, el catedrático que me precedió se había marchado y se fue a otro sitio porque le pagaban más dinero, simplemente. Entonces, yo vine aquí no había ni cadáveres, no había nada. Habían despojos de cadáveres que se habían utilizado con anterioridad. Y entre esos despojos habían algunos que eran de una persona con la piel claramente negra, eran de raza negra. Entonces, más o menos debían de tener tan pocos cadáveres que los cortaban para que los alumnos pudieran hacer prácticas. Y nosotros jamás hemos cortado un cadáver, jamás hemos cortado en trozos un cadáver. Siempre han estado enteros y luego se han cosido y se han incinerado. Bueno, pues yo fui juntando las partes de los que entendí que pertenecían, aquí eran 3 cadáveres en concreto, y completé también a la de aquella persona negra que indagando, pues resultó ser un chico que murió, era una persona que se había enrolado en un barco, falleció, no sabemos de qué, y lógicamente como nadie lo reclamó, pues ese chico fue a la Facultad de Medicina. Allí estudiaron su cuerpo y lo utilizaron para la formación de los estudiantes pertinentes, y luego pues quedó allí en un rincón. Y resultó ser un chico de 22 años, creo, de origen senegalés, y averigüé su nombre y está puesto en el listado de los que están ahí depositados. Es decir, yo entonces me planteé que no podía aceptar que aquellas personas que habían prestado un servicio a la ciencia tan valioso fueran a ir a una fosa común, que es lo que pasaba entonces. Se echaban a una fosa. Entonces dije, bueno, pues voy a ver si tengo recursos suficientes como para incinerarlos uno por uno, conforme se iban, porque empezaron a haber donantes y ahora somos la facultad con más donantes posiblemente de toda España. Entonces, todos han sido incinerados. Las urnas al principio las guardaba en mi despacho, llegué a acumular 200 y pico, que la gente cuando iba ahí se asustaba, ¿no?, de ver aquello. Y cuando se consiguió hacer el Bosque de la Vida, que hay unas historias muy bonitas ahí detrás, hay montones de historias bonitas, pues hicimos una inauguración, la que vino pues la vicelehendakari, entonces la consejera de Educación, el obispo y no sé cuántas gentes, ¿no? Y entonces se depositaron las urnas. En fin, algún día os contaré historias. Fijaos, una de ellas, una curiosidad. Hay muchas anécdotas, hay muchas coincidencias que son sorprendentes. Por ejemplo, cuando íbamos a hacer el depósito de las urnas, en un viaje que íbamos otro profesor y yo a un tribunal de tesis doctoral en Zaragoza, íbamos discutiendo pues cómo lo hacemos, y dijimos, vamos a sortearles los árboles, y el que caiga en el árbol tal, pues tal. Y de vuelta se me ocurrió, oye, vamos a hacer una cosa, el árbol número 1 lo vamos a dejar sin ocupar. Dice, ¿y entonces qué vamos a hacer con él?
pues había 20 árboles, ¿no? Digo, vamos a depositar las cenizas del donante mayor y el donante más joven que tengamos. Y cuando sea necesario utilizarlo para depositar más urnas, pues lo utilizamos. Y sucedió una cosa curiosa. No era el donante más joven y el donante más viejo, era la donante más joven y la donante más vieja, o de mayor edad. Mirando, y claro, esto lo supimos porque estuvimos tirando de las fichas y demás, ¿no? Y curiosamente las dos eran de Munguía, lo cual es una cosa extraña, porque Munguía tampoco es no es Bilbao, ¿eh? Es una ciudad pequeña. Y lo sorprendente es que las dos habían nacido el mismo día, el mismo mes y el mismo año, con 100 años de diferencia. Joder. Una niña tenía 6 años y la otra 106. Joder. Y muchas veces han querido preguntarnos a quiénes son las personas esas. Bueno, pues es fácil de averiguarlo, no hay más que ir al bosque de la vida. Pero bueno, es una curiosidad, no tiene más que es una curiosidad. Y hay muchas más, hay anécdotas por un tubo sorprendentes. Bueno, yo os tengo que dejar, tengo que pirar. Un saludo a todos. Aurora. Hasta luego, Ricardo. Aurora, te Hasta luego. Me quedo con una curiosidad. ¿Te apellidas Bilbao? Sí. ¿Has sido profesora de las aulas, de la experiencia? Sí. Es que he sido tu alumna. Ah, no me digas. Sí, por cierto que no te reconozco bien por lo pequeño que es el mundo. Porque es el mundo. Sí. Es que cuando el otro día en una de las conferencias te vi, digo, me parece que es Aurora. Pero no me atreví a decirte nada. Y ojo, por cierto que bueno, tengo unos recuerdos buenísimos y tengo grabaciones que luego pues, se hicieron esto pues de todo lo que explicabas y fue buenísimo, ¿eh? Pues muchas gracias. Una profesora excelente, estábamos todos deseando de que llegase Aurora a clase porque bueno, se hacía la clase muy amena y muy bien. Y me alegra mucho de haberte vuelto a ver aquí. Pues muchas gracias. Vale, pues a ti. Y a vosotros que os habéis prestado para esto. Muchas gracias. Nada, a vosotros. Bueno, tenemos que ir despidiendo. Agradecer a Aurora Bilbao y a Paco y a Francisco Doñate este excelente coloquio sobre una película pues, que impacta. Y recordaros que todos los primeros y terceros miércoles de mes estaremos aquí con formación. El próximo será el miércoles, siempre a las 5 de la tarde, 2 de diciembre, con La Hora de la Verdad, que es el título de un libro que ha escrito otro doctor. Luego ya iremos cambiando, ¿eh? No siempre serán médicos, aunque el nivel ha sido altísimo. Estaremos con el doctor Julio Gómez y con la enfermera Naomi Hasson, que son especialistas en cuidados paliativos y expertos también en temas de miedos, de duelos y demás. Y ya cambiando de tema, el tercer miércoles de diciembre, el 16 de diciembre, siempre a las 5, estaremos con dos empresarios que son ingenieros de telecomunicaciones, expertos en Tecnalia, José Mari Cabero y una mujer, Esther Del Hoyo, que nos van a hablar también de una asociación para el ahorro de las facturas de lo que se llaman servicios de libre competencia, que son de energía, de luz, de telefonía, de banca, de seguros, con unos consejos muy oportunos. Y en un proyecto que dentro de Nagusiac se presentó, pero que queremos abrirlo a todo el mundo. Y seguiremos programando formación, siempre atendiendo. Vale. Un aplauso para los ponentes, de verdad, que queda todo por contar. Para vosotros. Ha sido un placer teneros. Venga. Gracias, sí. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Natalia, guapa. Nos vemos. Nos vemos. Agur. Paramos la grabación.